Buenos días, Egunon, buenos días. Soy Roberto Gómez de la Iglesia, director de Conexiones Improbables, una organización que trabaja en la economía creativa, radicada en Vitoria-Gasteiz. Trabajamos desde la perspectiva de la hibridación entre disciplinas, en la fertilización cruzada de sectores para conseguir y desarrollar procesos como digo, de innovación abierta y colaborativa, y procesos de transformación también de territorios y organizaciones. Hablar de la European Bauhaus para nosotros es hablar de esa fertilización cruzada, de esa polinización cruzada, de la estrategia del colibrí que hablaba Morache. Y por eso, para nosotros, la visión que tenemos de la European Bauhaus va un poco más allá de la dimensión espacial. Y en ese sentido, lo que nos propone el Servicio Galego de Salud nos parece interesante desde el punto de vista de reflexionar en torno a ese concepto de la arquitectura de la salud, porque entendemos que no solamente estamos hablando evidentemente de los edificios, de los espacios, estamos hablando de muchas cosas. En nuestra experiencia en procesos de hibridación hemos tenido la fortuna de haber trabajado con diferentes organizaciones de la salud y entre otras con el Servicio Vasco de Salud en proyectos que podríamos decir tienen mucho que ver con esa idea amplia de arquitectura de la salud. Puedo recordar desde quizá lo más evidente, que es repensar los espacios de oncología infantil del Hospital de Cruces, en Baracaldo, pero no tanto a partir de el análisis espacial en términos, digamos, arquitectónicos, sino cómo adaptar los espacios a partir del análisis de las conversaciones. Y haberlo hecho con Itziar García, un artista visual. Podemos ir al otro concepto arquitectónico que tiene más que ver con el camino, con la senda. Repensar la senda asistencial para enfermos de diabetes 2, que también trabajamos con el entorno precisamente de innovación de Cruces, y trabajarlo, yo creo que en un proyecto muy exitoso con un artista balear que en principio no es experto en sanidad, es decir, cómo incorporar esa visión divergente, cómo incorporar esa teórica incompetencia que no lo es, sino que es un elemento de catalización de capacidades creativas. Cómo hemos podido trabajar desde una perspectiva más de la arquitectura emocional con BioF, el Centro de Investigación de Innovación de Osakidecha, en identificar los hitos emocionales que viven los pacientes oncológicos, pero que también vive el personal oncológico. Cómo todo esto enmarcarlo en un gran proyecto ambicioso de una organización centrada en el paciente, que para nosotros es ir más allá, es no solo cómo pasar de una organización sanitaria que muchas veces está más centrada en la enfermedad que en el paciente, poner el foco ya más que en el paciente, en la persona que vive un contexto determinado, un contexto familiar, social determinado. Es decir, es un pequeño giro. Y por último, se me ocurre un último proyecto que tiene más que ver con la arquitectura organizativa sanitaria. Sobre todo los proyectos que hemos trabajado con el Hospital Universitario de Álava relacionados con el equipo de mantenimiento del hospital y con los equipos de rayos, repensando los modos de organización para que pueda ser más eficaz. Es decir, cómo las artes, la cultura y la creatividad contribuyen a procesos de innovación en el sector sanitario, a repensar esa arquitectura. Esto es lo que de alguna manera queremos trasladar, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista de otras dimensiones, en el ciclo que estamos organizando también nosotros dentro de la European Bauhaus, un ciclo que se titula Kari Agropius, el padre de la Bauhaus en su momento, Kari Agropius un siglo después, donde por supuesto también abordamos la dimensión salud como una de las dimensiones vitales para el futuro de Europa. El mensaje final, desde Conexiones Improbables, nos gustaría invitar a toda la comunidad gallega que quiere trabajar en torno a la European Bauhaus por una Europa sostenible,
una Europa inclusiva y una Europa más bella, en abrirse a la innovación abierta y colaborativa, a trabajar bajo las ópticas de la fertilización cruzada y dejarse contaminar y contaminar también desde, con, para otras disciplinas. La salud necesita abrirse a otras miradas, porque no solamente sucede en ese espacio público, sino en otros muchos lugares. Ese es nuestro mensaje, el que tenemos como lema, hibridar para innovar, y creemos que esto es lo que hoy necesita Europa. Gracias.